Ah, qué pena. No, no estaba grabando. Bueno, seguimos. Ok. Uno de estos principios es que ninguna criatura del mundo puede ayudarnos o perjudiciarnos a menos que Hashem quiera que ocurra. Si una persona hace algo que nos beneficia, es solo porque Hashem ha querido que disfrutemos de ese beneficio. No podemos darle crédito a la persona. La persona no es la que en verdad está beneficiando. Claro que explica el Shara Bitajón que obviamente esa persona tiene que tener méritos, porque Hashem escoge a personas buenas para que sean agentes de cosas buenas. Y de la misma manera, Hashem escoge a gente que no tiene méritos para que haga cosas malas. Entonces, por lo general, obviamente hay casos y son más profundos, pero por lo general, la persona que es un agente de bien es porque Hashem lo ve como bien. Y la persona que es un agente de mal, por lo general hay algo, hay una razón porque Hashem lo está escogiendo para transmitir ese mal, ¿no? Ese bien disfrazado, digamos, ¿ok? A la inversa, nadie puede causarnos ningún daño a menos que Hashem quiera que ocurra. El concepto de que nadie puede ser dañado por otro ser humano a menos que Hashem haya decretado que lo sea, también es expresado por el Beit HaLevi en Beit HaLevi a la Torah. Entre las autoridades más antiguas lo afirman Rabbi Sadia Gaon, Sefer HaChinuch y muchos otros. Aún así, si alguien daña a otro, aún así, si alguien daña a otro, se le considera plenamente responsable de sus acciones. Eso es importante. Aunque el cielo haya decretado que la víctima debía sufrir un daño, a menos que uno actúe en estricto cumplimiento de un mandato divino dirigido a él. O sea, eh, para consultar una opinión aparentemente distinta, le dice, ok. O sea, aquí lo que está diciendo es, y lo dice el Shara Bitajón, ok, sí, tú tienes que saber que la persona no tiene ningún poder, ¿ok? Entonces no diriges tu energía hacia la persona, dirígela hacia Hashem. Pero es cierto que la persona que realiza un daño a otra persona va a ser, como dice en inglés, held accountable. O sea, eso es una contabilidad que tiene con Hashem. Un minuto, todo se paga. O sea, el mal le tenía que llegar a la persona, no le tenía que llegar a través de esa persona. Obviamente, la persona escogió ser el agente de Hashem, ¿ok? Hashem dijo, ok, ¿quién puede hacer esto? Y esa persona fue y lo hizo, pero él no tenía que haberlo hecho. Entonces, por lo tanto, va a ser responsable. Pero nosotros pero Hashem estaba detrás de todo esto, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que saber que quien está manejando todo es Hashem. Obviamente, esa persona va a pagar la recompensa, ¿ok? Va a pagar, perdón, la consecuencia, ¿ok? Porque él no tenía que haber sido el agente de Hashem, pero lo fue. Y como dije, generalmente la persona que es un agente de Hashem para efectuar algo negativo es porque obviamente no tiene mérito. Dale, Alexandra, dinos. Esa es la parte triste. Va a aprender, no sabemos, y no está en nuestras manos. Muchas veces, en cosas pequeñas, a veces no son tan pequeñas, pero muchas veces la persona aprende por el ejemplo de uno que se comporta elegantemente, ¿no? Muchas veces no, pero eso no tiene que ver con cómo yo tengo que reaccionar, ¿no? Al daño que me hizo otra persona, a la ofensa que me hizo otra persona. Yo no estoy aquí para enseñarle a la persona, eso es entre él y Dios, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta de cómo funciona el libre albedrío, que te voy a dar la contestación del Shara Bitajón, pero que sepamos que esto es una pregunta que el mismo Shara Bitajón dice que ha sido o sea, explorada, ¿ok? No creo que te pueda dar una súper contestación satisfactoria, pero más o menos te voy a dar un poquito lo que dice el Shara Bitajón y hay muchos otros autores que hablan de esto, ¿ok? En términos generales, ¿ok? Nosotros, con lo que respecta a cosas del mundo material, no tenemos libre albedrío. O sea, si yo escogí ir a la farmacia Walgreens o a la farmacia CVS, yo me fui a CVS, yo no escogí nada. Ayer me mandó a CVS. Si yo decidí ir a la gasolinera tal en vez de a la gasolinera X, yo no decidí irme a la gasolina tal. Hashem escogió que yo fuera por el camino, por esa carretera, para la gasolina tal. Yo creo que yo estoy decidiendo, ¿ok? Pero yo no estoy decidiendo. Ahora, con lo que respecta a mitzvot, si yo decidí que le iba a dar esa tzedakah a esa persona que tocó a la puerta, ¿ok? O no, esa decisión, una decisión moral, yo la tomé. Si yo decidí
gritarle a una persona porque me pasó, se me cruzó en el auto, ¿ok? O me quedé callada digna porque, bueno, ya, ¿ok? Eso es una decisión moral, yo ahí tomé la decisión. Entonces, con lo que respecta a cosas de moralidad, de mitzvot, si yo decidí comerme ir al restaurante kasher y pedir la comida kasher, o escoger el restaurante no kasher, si yo eso es una decisión que yo tengo libre albedrío, ¿ok? Pero si yo escogí restaurante kasher A o restaurante kasher B, yo no escogí, Dios escogió. Es difícil entender, pero así lo explica en big brushstrokes, o sea, como, en términos como un poco así, no súper detallados, el Shara Bitajón, y es como la manera que en general lo podemos, yo creo que entender, ¿ok? Entonces, si yo decidí que yo voy a prender las velas de Shabbat, yo decidí eso. Ya entró fortuna. Si Ay, qué yo bueno. decidí nuevamente, qué bueno, entró fortuna. Nuevamente, si yo decidí volar con la aerolínea Southwest o la aerolínea American, tú crees que tú estás decidiendo, tú buscaste los pasajes, los precios, exploraste 20 horas los tiquetes, calculaste toda la cosa, compraste la cosa y te fuiste por American Airlines. No, Hashem te estaba llevando de la mano exactamente para que tú pasaras toda esa experiencia y fueras a tal aeropuerto, a tal línea aérea, a tal hora. Tú no escogiste nada. Tú parece que escogiste, pero en verdad tú no escogiste. Ahora, si yo llegué al aeropuerto y me comí la hamburguesa no kasher cuando había hamburguesas kasher, porque no sé, maybe es como Panamá que tienen una cosa kasher, no sé, ¿ok? Eso lo escogiste tú, ¿ok? Yo llegué al aeropuerto y recé minjá o dije, ¿qué importa mi hija? No, ok, esa decisión la tomé yo, ¿ok? ¿Queda claro por ahí? En este caso no El, hay libre albedrío. si un tipo viene y te pega, ¿ok? Él escogió hacer algo malo, pero Hashem está detrás de todo eso, ¿ok? Esa es la parte. De tu lado, tú tienes que saber que sí, porque él escogió hacer algo malo, él va a tener una contabilidad con Hashem, pero a la final él se voluntarizó para ser el agente de algo negativo de Hashem. ¿Sí me explico? Hay una persona que va a ser el agente de algo positivo para ti. Esa persona pudo haber dicho, uy, le quiero pegar a esta persona, pero no le voy a pegar. Hizo algo bueno. Él escogió hacer algo bueno. Él no tenía que escoger pegarle a la persona. ¿Ok? Entonces, si él escoge hacer algo malo, obviamente él va a tener que tener contabilidad con el creador. Exacto. Nosotros tenemos que saber que Hashem le dio la fuerza y la energía para que él hiciera eso malo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a la final, aunque él escogió ser el agente de mal, a la final es Hashem el que está, ese mal le iba a llegar a la persona. La pregunta es, ¿quién va a ser el agente? ¿Sí me explico? O sea, si la persona le tenían que pegar, ¿ok? Le tenía que venir el tipo, le tenía que pegar, no sé, le tenía que pegar un puño. Porque Hashem quería que la persona pasara la experiencia del dolor físico, de caerse para atrás, de no sé qué, ¿ok? Le iban a pegar, le iba a pasar eso. La pregunta es si quién es el que se lo va a hacer, ¿me entiendes? ¿Ok? Entonces tú tienes que saber que a la final, sí, el tipo lo hizo mal, pero es más productivo dirigir tu energía a Shem, que es el que está mandando el mensaje, que al tipo que te pegó. ¿Entiendes? No, del lado de nosotros, con Bitachon, nosotros tenemos que saber, wow, Hashem, obviamente tú querías, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? Y eso es una actitud más saludable, por eso él decía, el primer instinto es que tú te vas a enfadar con la persona y vas a buscar vengarte, vas a... No, pausa, bitajón, algo, eso tenía que pasar. Eso tenía que pasar. Hashem, ¿qué es lo que yo tengo que aprender aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que mejorar yo que tú me hiciste ese shake-up? ¿Ok? Que me mandaste mandando ese mensaje negativo. ¿Ya? Estaba decretado, claro que estaba decretado que esas almas le iba a pasar algo así. Obviamente, es horrible. ¿Por qué? No sabemos. Nosotros no tenemos la explicación de Dios, ¿por qué? Y por qué fueron esas almas que tuvieron que vivir esa cosa así. Yo no sé, no me siento tan cómoda, no sé la contestación a esa pregunta, porque en realidad puede haber un mal decretado que se puede cambiar con el bien que nosotros hacemos en este mundo. Entonces, no es que
No sé si en verdad, esta es una buena pregunta para un rabino, no sé si es que en verdad, de verdad, desde el principio de la creación, Hashem todo el tiempo está esperando que en el año 50, 50, 57, 85, o donde estemos, ¿no? Esto iba a, no era 85, pero el año que fue, esto va a pasar en ese momento. I'm not 100% sure, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que Hashem está detrás de todo eso. Por alguna razón, en este momento de la historia, ¿ok? Lo que se ha dado con el pueblo judío, por algo tuvimos que pasar ese mal, ¿ok? Y, y ciertas personas lo tuvieron que vivir de cierta manera. Pero tenemos que saber que estos Rashaim al final son puppets de Dios. O sea, obviamente los tenemos, y los tenemos que eradicate, ¿ok? La Torah dice claramente que hay que eliminarlos. O sea, eso no quita eso. Pero obviamente el mensaje es, Dios nos está hablando, Dios está hablando al pueblo judío. Y nos dice acá, como dice el versículo, ay de Asiria, la vara de mi ira. O sea, es decir, aquí nos dice que el reino de Asiria, de Ashur, se jactaba de su poder militar, ¿ok? Los papagayos. Y de su éxito en las guerras que libró contra las 10 tribus. Pero en este pasuk, en este versículo, Hashem dejó muy claro que el reino era solo su vara, la vara de Dios, y que estaba enteramente bajo su control. O sea, Hashem estaba usando este ejército para entregar un mal, entre comillas, al otro pueblo. Lo mismo que con estos Rashaim que estamos viviendo hoy día. Hashem los está usando. ¿Ok? Obviamente ellos están usando su libre albedrío mal, pero Hashem está detrás de todo esto. Ellos no tienen, no hay nada en este mundo que tiene coaje independiente, que tenga fuerza independiente. ¿Ok? Dios les está dando existencia, les está permitiendo hacer lo que están haciendo. ¿Ok? Hashem preguntó entonces, y de la misma manera Hashem a veces les para lo que están haciendo, ¿ok? Es Hashem lo que está haciendo todo esto. Por eso hay que ser tan consciente de cuando Hashem para un ataque, cuando Hashem para, saber, es Hashem, ¿ok? Tenemos que reconocer, ¿ok? All right, entonces, Hashem preguntó entonces retóricamente a Ashur, ¿acaso el hacha se ufana del que tala con ella? Era absurdo que Ashur se jactara de sus logros militares cuando no era más que el hacha que sostenía Hashem. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre decimos, gracias al IDF, gracias al ejército, gracias al Iron Dome y todo lo que sea, pero es gracias a Hashem, Iron Dome, de tener una cantidad de chicos con tanta moralidad, tantos valores que luchan, o sea, gracias a Hashem, que les da la oportunidad y el sehut. Obviamente se agradece a ellos, pero últimamente es Hashem el que se merece las gracias de poder darnos la oportunidad de tener un ejército, de tener una capacidad tecnológica para protegernos, ¿no? Pero esos son los medios que Hashem usa para entregar el bien a nuestro lado. Ok, entonces continúa. Y también está escrito allí, ¿acaso el hacha se ufana del que tala con ella? En consecuencia, cuando a alguien que ha sido perjudiciado busca entonces estrategias e implora a quien lo persigue para que se apiade de él y no se lo toma a pecho para pedir ayuda a Hashem, es comparable a una persona golpeada con una vara o un bastón que llora y se deshace en súplicas hacia la vara y el bastón en lugar de dirigirlas a la persona que empuña estas armas. Dice, el Jinuj señala que este concepto subyace a la prohibición de la Torah de guardar rencor o vengarse. No tiene sentido albergar hostilidad hacia alguien que nos hizo daño, dado que ocurrió solo porque Hashem así lo quiso. Por supuesto, todas las personas tienen libre albedrío, por lo que quien nos perjudicó es susceptible de castigo, pero el incidente no podía haber ocurrido si Hashem no hubiera determinado que así fuera. ¿Okay? Entonces, en el Shara Bitachon, con respecto a esto, nos explica, nos da el ejemplo de un rey que ordena un castigo a una persona, ¿ok? Y lo manda a ejecutar. Entonces, el rey pasa la orden. La orden, el ministro va y se lo pasa al primer ministro del rey. El primer ministro va al segundo ministro. El segundo ministro va al general del ejército. El general del ejército busca al comandante. El comandante busca al, no sé cómo se llama el otro, el policía, vamos a ponerle, ¿ok? El policía agarra la guillotina y ejecuta la cosa, ¿ok? El que recibe el castigo tiende a pedirle
clemencia a la guillotina, ¿no? Pero la guillotina no tiene ningún poder, ¿ok? El policía tiene un poco más que poder de la guillotina. El otro, el comandante tiene más poder. El primer ministro, el segundo ministro tiene más poder. El primer ministro tiene más poder, pero en verdad el que tiene todo el poder, ¿ok? En verdad es el que parece estar más lejos, es el rey. El único que puede hacer algo es el que parece más lejos. El Robert Tajo nos dice, nosotros tenemos la tendencia a darle poder al palo que te está pegando, a lo que está más cerca. Pero lo que está cerca no tiene el poder porque son todos causas, o sea, agentes, ¿ok? Marionetas de Dios. En verdad, la causa verdadera es la causa que parece más lejana, ¿ok? La analogía es obvia. Para nosotros, lo más lejano es supuestamente es Hashem, ¿no? Pareciera, nosotros pensamos que es el palo, lo que tenemos más cerca, o el tipo agarrando el palo al menos, ¿no? Ninguno tiene poder, es el rey de todos los reyes, es Dios el que tiene el poder, ¿ok? Entonces, continúa acá en la nota 17. Rashid Hochma escribe que cuando alguien sufre una vergüenza o humillación a manos de otro, en lugar de compadecerse de sí mismo, debería alegrarse, pues sabe que en realidad es Hashem quien le envía este pequeño castigo para limpiarlo de sus pecados y salvarlo de un castigo mucho mayor en el mundo venidero. Por eso a veces ustedes oyen que la gente dice, bueno, ya escapará, o sea, se me perdió esto, me robaron esta cosita, me robaron estos $100, ¿verdad? Ya, ¿sabes qué? Escapará. Quiero decir que Hashem me está dando aquí un poquito de angustia, ¿no? De repente para librarme de algo, Dios no lo quiere, algo más grande. ¿Ok? Y es una actitud más sana que empezar con venganzas y con rencores y hirviéndonos la sangre por quién sabe cuántos meses, cuántos años, etcétera, etcétera. Ok, entonces, encontramos esta descripción en el versículo que afirma con respecto a las naciones que hicieron la guerra contra las 10 tribus. Aram desde este y los filisteos desde el oeste han consumido Israel con toda su boca. Sin embargo, a pesar de todo esto, su ira no se ha apaciguado y su mano sigue tendida. Pero el pueblo no ha vuelto, aquel que lo hiere, no buscan a Shem, Señor de los ejércitos. O sea, Aram y los filisteos no eran más que la herramienta que Hashem utilizó para castigar a Israel. Lamentablemente, el pueblo no se daba cuenta y no se daba cuenta que esto era una oportunidad de Teshuvah, que había que mirar a Hashem, había que volver a Hashem. Pero los judíos no se decidieron a hacer penitencia. Dice en la nota 18, el Beit HaLevi señala que el pasuk destaca a aquel que lo hiere. La nación no reconoció a aquel que los golpeaba, que era Hashem, y no las naciones enemigas, y por eso no se volvieron hacia él ni buscaron su ayuda. Por eso nosotros ahorita vemos, y mismo lo vemos con los rehenes. Los rehenes mismos nos están diciendo, los que han salido, nos dicen que Hashem, que es Hashem, o sea, nos están dando una oportunidad de darnos cuenta nosotros mismos, a través de ellos, una oportunidad de Teshuvah. Ellos mismos dicen, en la situación que yo estuve, yo todo lo que vi era Hashem, right? Entonces no, esa es parte, esa es la lección de todo esto. La lección es, si todo eso tan horrible está pasando, es porque Hashem me está diciendo, es hora de abrir los ojos y saber que hay un creador, ¿no? Y lo mismo pasaba con COVID. Decía, ¿sabes qué? El mundo tiene que reconocer. ¿Cómo es posible que no reconozca? Lamentablemente, por un poquito de tiempo sí se vio que la gente sí se sensitized, se volvió más sensible a que debe ser que sí hay un creador, etcétera. Pero lamentablemente, obviamente, no perduró. Y nosotros ahorita con el reto este que estamos teniendo, tenemos que constantemente saber. Y ¿saben qué? Por ejemplo, con estas elecciones norteamericanas que tuvimos, ¿no? Una de las cosas que nuevamente es una sutileza es que los judíos en general queríamos que el presidente Trump ganara, ¿no? El riesgo es olvidarse que a la final no es Trump, es Dios. Trump es una marioneta. Obviamente que queremos la mejor marioneta, la que parezca que va a estar más a favor del pueblo judío, pero a la final no nos podemos obsesionar con Trump. La obsesión tiene que ser Hashem. Y aunque no pongas a Trump, estamos contigo, tú nos vas a ayudar, siempre vamos a estar bien. Entonces eso siempre ese es el reto del judío, de darse cuenta, de siempre estar con esa conciencia de que es Hashem. Literalmente increíble. Sí, escúchenlo, porque es algo increíble. Es algo increíble. Rehenes que no tenían experiencia de Torah y Mitzvot, que, o sea, tú dices, Dios mío,
cómo han visto y cómo reconocen, cómo nosotros, que no hemos tenido cosa, no vamos a reconocer, por favor. O sea, que no tengamos lo aleno, que Dios no lo quiera, que nadie tenga que vivir eso y que ya regresen todos nuestros rehenes, sanos y salvos. La súplica dirigida a la vara no ayudará, solo causará daño, ya que una súplica mal dirigida indica que no admitimos que Hashem es la causa de la angustia, por lo que acarreará un castigo mayor. Entonces, imagínense, una súplica, Trump, 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 Trump. No, ya va, con calma, no es Trump, ¿ok? Hashem, Hashem, ayúdanos. Obviamente hay que hacer lo que hay que hacer en el mundo natural. Si hay que hacer cartas al gobierno, si hay que hacer, sí, hay que hacer eso, pero porque eso es lo que manda el mundo natural. Pero no porque está en las manos de Trump, ni en las manos de Vance, ni en las manos de nadie. Está en las manos de Dios, ¿ok? Entonces, la primera carta es a Dios, la tefilá es a Dios. Sí, hay que hacer lo que hay que hacer lobby, hay que hacer todo. Hay que ir a votar, obviamente, ¿ok? ¿Sí me entienden? Ok, entonces, acá nos vamos a la nota número G, la letra G. ¿Con quién habla? La Gemara se explaya sobre el momento en la Megilat Esther, cuando Esther informó a Hashverosh de que su nación estaba amenazada por el decreto genocida de Amán, quien pretendía exterminar a los judíos. Esther explicó primero que su nación estaba amenazada, y a Hashverosh le pidió entonces que identificara a la persona que se atrevía a querer destruirlos. El versículo nos dice que ella señaló a Hamán y dijo, este hombre malvado Hamán. No deja de asombrarnos que la Gemara deduce de la forma en que está redactado el versículo, que Esther estaba a punto de señalar al propio Ahasverosh y que él también buscaba la destrucción del pueblo judío. Pero justo entonces un ángel movió el dedo de Esther en dirección a Amán. ¿Por qué? Porque en su cabeza es el Melech, el rey que quiere destruir al pueblo. Entonces lo que está diciendo la Gemara es que en verdad ella estaba apuntando al Melech, que el Melech en este momento, o sea, el Melech es Ahasverosh. ¿Pero por qué? Porque su cabana era, la contestación es el rey, ¿ok? Y el ángel hizo, no, ya sé que estás pensando en el rey, pero en verdad es este tipo, ¿ok? Es Amán. Esta historia, entonces el ángel le movió la mano, esta historia nos resulta incomprensible. El objetivo de Esther era pedir al rey que interviniera y salvara a los judíos. ¿Cómo podía ella en ese momento haber querido culpar a Hashverosh por haber emitido el decreto? O sea, no va a decir a Hashverosh que es él, ¿no? El Gaón de Vilna respondió que cuando las personas justas hablaban con reyes u otras personas influyentes, reconocían con meridiana claridad que su destino dependía en última instancia de Hashem. Incluso cuando hablaban con el rey, en sus mentes estaban hablando con Hashem. Por lo tanto, mientras Esther hablaba con Ahasverosh, su mente estaba tan concentrada en Hashem que instintivamente señaló a Ahasverosh como el malvado que buscaba destruir a los judíos. Así de claro tenía ella que solo Hashem controlaba su destino. Hay 3 ocasiones en que la Torá describe los sueños del faraón. Ahora es otro cuento, ¿ok? Es otro cuento que nos está haciendo la misma nota. No, ya terminamos con Esther, ahora vamos al faraón de Egipto, ¿ok? Estamos en el segundo ejemplo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de los sueños de faraón, ¿ok? Entonces, uno de los sueños de faraón. Entonces, cuando el faraón tiene el sueño, luego cuando el faraón le cuenta a Yosef el sueño, y luego cuando Yosef interpreta el sueño. Y entre las 3 ocasiones hay diferentes matices de cómo se relata la historia. Uno de los cambios es que el faraón le dice a Yosef que las 7 vacas débiles eran dalot, escuálidas, aunque cuando él tuvo el sueño, en verdad no dice que eran escuálidas. ¿Por qué añadió el faraón esta descripción para las vacas débiles? Esa es la pregunta. ¿Por qué si cuando nosotros leemos que el faraón está teniendo ese sueño, no nos dice la Torá que las vacas eran escuálidas, pero después cuando leemos que el faraón le está contando a Yosef, las describe como escuálidas, ¿ok? Débiles, escuálidas. Entonces el Beit HaLevi explica que antes de que Yosef comenzara a interpretar los sueños del faraón, le dijo que no podía interpretar los sueños por su cuenta, sino que es Hashem quien le concede la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? El faraón quería poner a prueba a Yosef a ver si esta afirmación era realmente cierta, y por ello inventó un detalle extra para despistar a Yosef. Yosef, cuando lo interpreta, él reconoció que esta descripción no se aplicaba al sueño real. Porque claro, porque Yosef tenía Ruach HaKodesh, sabía, ¿ok?
sabía que no se aplicaba al sueño real. Y por lo tanto, al interpretarlo, no aborda el hecho de que las vacas eran Dalot. Todos los sabios del faraón interpretaron el sueño, pero estaban tan equivocados que incluso el faraón reconoció que su interpretación era falsa. Solo Yosef interpretó el sueño de forma diferente a los demás y supo interpretarlo como lo hizo a partir de la palabra Dalot, la misma palabra que el faraón añadió para confundir a Yosef fue efectivamente la misma que añadió el faraón, porque Dalot se refiere al trigo, pero ¿cómo pudo basar su interpretación en un detalle que no formaba parte del sueño, sino que fue urdido por el faraón? El Beit HaLevi explica que Yosef comprendió que todo lo que hace Hashem tiene una finalidad y el faraón era solo una herramienta en sus manos. Si el esfuerzo por despistarlo procede de Hashem, hay un mensaje destinado a él precisamente en el detalle que añadió el faraón. O sea, este detalle se refiere a trigo. Justo ahí está la salvación. O sea, en esta misma cosa que el faraón iba a usar para despistar y atrapar a Yosef, justo Hashem mandó la solución. Yosef se dio cuenta que por ese detalle es la solución que tiene que darle al faraón, que es acumular el trigo. El Beit HaLevi concluye, esta lección debería enseñarnos a todos hasta qué extremo debemos confiar en Hashem. E incluso cuando alguien quiere perjudicar a una persona, ella debe comprender que esto también procede de Hashem. Y en última instancia es solo por su bien. Entonces, 2 puntos. Les traje un punto extra que en verdad las confundió. ¿Okay? El primer punto que está trayendo el Beit HaLevi es que él reconoció que es un mensaje de Hashem, ¿ok? Que obviamente es Hashem el que está mandando este mensaje. Y el otro punto que es un punto más sutil, que lo mismo que parece ser lo que te va a perjudiciar y te va a atrapar, en verdad trae la solución, ¿ok? Y ahí trajo la solución de lo que Yosef le tenía que decir correcto al faraón y que era a la final que tenía que guardar el trigo, ¿ok? Entonces, otra historia. Antes de su primera visita al palacio del faraón, Hashem les dice a Moshe y Aarón que deben realizar un milagro. Aarón debía tomar su bastón y arrojarlo al suelo ante el monarca, y esto se convertiría en una serpiente, y esto fue exactamente lo que hizo. Al ver esto, el faraón ordenó a sus hechiceros que hicieran lo mismo, y así fue. Después de que todas las serpientes se convirtieran de nuevo en bastones, Hashem realizó otro milagro, y el bastón de Aarón se tragó a los demás bastones. El Hassam Sofer explica que en realidad Hashem estaba enseñando al faraón una lección increíble. El rey era altivo y arrogante. Se sentía como si él era quien esclavizaba y afligía al pueblo judío. No comprendía que él no era más que un bastón en la mano de Hashem. Por lo tanto, Hashem primero volvió a convertir las serpientes en bastones y solo entonces el bastón de Aarón se los engulló. El mensaje dirigido al faraón fue, no eres la serpiente poderosa y venenosa que crees ser, no eres más que un bastón en manos de Hashem. ¿Okay? Entonces, todo es Hashem, Ein Od Milvado, todo es Hashem, no hay nada más que Hashem. Cuando el rey David huía de su hijo rebelde Absalom, fue maldecido por, sí, esto les conté, Shimi Ben Gera. ¿Okay? Shimi Ben Gera maldice esta es una lección muy importante sobre este tema. Y esto, de nuevo, lo habla el Tanya, lo menciona. Shimi Ben Gera insulta a David Amelech. En lugar de castigar a Shimi por su acto, David dijo, Hashem le dijo que me maldijera. Le dice a su ejército, déjenlo tranquilo, que fue todo de Hashem. Le dijo realmente a Hashem, a Shimi, que maldijera a David. O sea, no es que Hashem le mandó un voice note en el WhatsApp a Shimi diciéndole, oye, ahora mándale la maldición a David, insúltalo, maldícelo. No, el Balataña explica que David comprendió que si Shimi lo maldijo, fue Hashem quien le dio a Shimi esa inspiración y fue Hashem quien le estaba dando a Shimi la capacidad de proferir la maldición, le estaba dando la energía, todo para que lo hiciera, ¿ok? Por lo tanto, el que le dio la idea, el que le dio la energía, la capacidad de hacerlo, fue Hashem. Entonces, por lo tanto, David percibió la maldición de Shimi como si Hashem le hubiera dicho realmente a que lo maldijera. Como dijimos anteriormente, Shimi Ben Gera no tenía que escoger hacerlo, ¿ok? Pero lo escogió. Ahora que lo escogió, en verdad Hashem. Hashem estaba buscando quién iba a entregar ese acto, ¿ok? Igual que Hashem busca quién va a trabajar para mí hoy, quién va a hacer cosas buenas para mí, ¿no? Y escoge a gente buena para hacer cosas buenas. Bueno, de la misma manera, ¿ok?
este Shimi escogió ser el agente de mal, ¿ok? Pero Hashem le iba a entregar a David ese insulto de alguna manera, le iba a llegar. Si no era por Shimi, era por otra persona, ¿ok? ¿Queda claro? Entonces es un poco tricky porque tienes libre albedrío, pero Hashem va a mandar eso de alguna manera, ¿ok? Lo que pasa es que tú no tienes que ser el que escoge el que va a hacer eso, ¿sí me entiendes? Hashem lo va a hacer, pero la pregunta es, yo no tengo que hacer eso, yo tengo que ser la persona que escoge hacer las cosas buenas para otras personas, ¿no? ¿Ok? Nuestros sabios enseñan que una de las tragedias que ocurrirán durante la era previa al advenimiento del Mesías es que el rostro de la generación será como el rostro de un perro. El Hafetz Haim explica, en nombre de Rabbi Yitzhak de Volozhin, que si uno arroja una piedra a un perro, este se abalanzará sobre la piedra para morderla. El perro, esto siempre me encanta, ¿ok? El perro no entiende que no fue la piedra la que lo golpeó, sino la persona que lanzó la piedra. Del mismo modo, antes de que llegue el Moshiach, la gente carecerá de muná y culpará a diversos pastores por la angustia que sentirá, sin comprender que todo proviene de Hashem. O sea, esa es la explicación de esta Gemara, que nos dice que antes de que venga Mashiach, el rostro de la generación va a ser como un perro, porque los perros, si tú le tiras una piedra, ellos van a ir por la piedra, y ellos no entienden que no tienes que atacar la piedra, porque la piedra no es la que te está golpeando, es el tipo que agarró y te lanzó la piedra, ¿ok? Pero en la generación antes de Moshiach, la gente se va a olvidar de Hashem, no se va a dar cuenta que Hashem es el que está dirigiendo el mundo. Por eso es lo que decíamos anteriormente, todo esto que está pasando es un wake-up call, ¿ok? Ya lo llevamos viviendo desde COVID, desde Merón, desde Surfside, de octubre 7, o sea, Hashem está, o sea, ya, tipo, reconózcanme, mundo, reconózcanme, hay un creador, ¿ok? O sea, tragedias en todas partes. Hashem diciendo, hello, I'm here, ¿no? Y por eso, volviendo a Trump, no estamos venerando a Trump, pero uno tiene que reconocer, ¿sabes qué? Uno tiene que decir, ¿sabes qué? Bueno, el tipo es un poco excéntrico, loco, yo no sé, ¿ok? Pero a la vez tiene mucho mérito. Y el mérito se ve muy claro. ¿Dónde está el mérito? El tipo le pega un balazo que casi lo mata. Lo primero que hace es que reconoció a Dios. Cuando eso pasó, todos los judíos del mundo tienen que haber dicho, obvio que va a ganar. O sea, una persona con tal perfil público que diga lo primero que dice fue un acto de Dios, eso es lo que quiere Hashem, que Hashem diga que el mundo me reconozca. Right? So, ahí está el mérito. Anyway, nos quedamos aquí porque tengo que ir a una Shiva. El capítulo 6, entonces vamos a hablar del mensaje del maná, que es un mensaje súper poderoso de Bitajón, ¿ok? No solamente en la generación del desierto, sino para todos nosotros hoy día, ¿ok? Obviamente es un mensaje para nosotros y tenemos que siempre estar repasándolo. ¿Alguna otra pregunta o comentario, chicas?